Hebreos capítulo 6, versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Si leemos en el capítulo 10 también de Hebreos, versículo 22, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Pasamos a 1 Corintios, capítulo 13. Leemos así en el versículo 13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. En alguna ocasión hemos hablado de las razones de la exposición bíblica. Nosotros creemos que la palabra que tenemos ante cada uno de nosotros en esta mañana es palabra de Dios revelada. Y lo que hacemos es basar todo lo que creemos y pensamos para salvación y para nuestra vida cristiana, para principios que nos gobiernan, en lo que es las Escrituras. Lo que creemos también es que cuando leemos un pasaje o un versículo, como pueda ser en esta mañana, lo que buscamos es la exposición de ese pasaje como principios o normativa para nosotros en la vida diaria o en las diferentes circunstancias en las que podamos vivir. Por tanto, lo que tenemos en este versículo, en el versículo 13, es un principio que nos tiene que gobernar, puesto que es la palabra de Dios. Y no simplemente es que lo repitamos como si fuera un mantra en nuestras cabezas, sino que busquemos la manera en lo que esto va a dirigir nuestra vida personal, familiar, de trabajo y en particular el contexto que es de iglesia. Esto es importante siempre que lo recordemos. Os voy a decir, por ejemplo, en nuestra vida en general tenemos muchos elementos que creemos que son importantes, ya sea, por ejemplo, en utensilios de la cocina o en la empresa en la que podamos trabajar o dirigir, o incluso lo que podamos pensar de nuestras relaciones, relaciones personales, de amistad, matrimonio, etc. Y cuando uno le pregunta qué es el elemento más esencial dentro de lo que es tu cocina, por ejemplo, uno pueda llegar y decir, pues puedo pasar sin ciertas cosas, pero no puedo pasar sin unos cuchillos que estén bien afilados o con un frigorífico que guarde los elementos o los alimentos porque ya son imprescindibles. Hablamos del trabajo y podemos decir, bueno, hay herramientas que quizá si no tuviera podría seguir adelante, aunque con dificultad, pero hay herramientas que necesito sí o sí para llevar a cabo mi trabajo, el desarrollar mi trabajo. O en la familia o con las relaciones. Hay cosas que se pueden consentir o aceptar en lo que es nuestra relación de cada día, pero hay cosas en las cuales creemos que es importante y no pueden fallar, como por ejemplo la fidelidad. Si no hay fidelidad dentro de un matrimonio o dentro de una amistad, pues si no hay confianza plena y firme, ¿cómo vamos a poder seguir adelante?
Estos son ideas, principios que nosotros cada uno vemos que son normales, sabemos que se desarrollan en todas las áreas de nuestra vida y podréis poner vosotros multitud de ejemplos. Bueno, algo parecido es lo que Pablo está haciendo en toda esta serie acerca de los dones y en particular ahora cuando llega al final de su pasaje en la idea principal de lo que es el amor. Ya hemos dicho varias cosas importantes. El amor nunca deja de ser, pero hay cosas que tal. Y ahora termina el pasaje en el versículo 13 para comenzar en conexión con otro tema. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos, de estos tres, es el amor. Y ahora permanecen. Bueno, igual que en los versículos anteriores o en algunos de ellos se ha creado muchísimo debate y entre nosotros podemos tener también o continuar con esos debates, espero que sin fricciones y que lo podamos entender o aplicar de manera correcta, pero con humildad también. También este versículo tiene su conflicto a la hora de interpretarlo, tal como lo tenemos en esta versión de la Reina Valera y ahora permanecen. Nos da la sensación o la idea de que es cuestión de tiempo y así en general se ha interpretado. Es decir, estas cosas van a ir cesando o desapareciendo, pero estas otras cosas permanecen y permanecerán. Y por tanto estamos marcando una línea de tiempo. Pero también hay otra manera de poder entender esta frase, y ahora permanecen. Por ejemplo, si nosotros estamos viendo este y ahora, en Romanos capítulo 7, versículo 17, es la misma palabra, se traduce de manera. O sea, de manera que permanecen, por tanto, en las circunstancias que estamos viendo, no es por la idea de tiempo lo que estamos mostrando, sino el sentido de lógica. Esto es así, pero de esta manera, esto es de esta otra forma. Y cuando miráis en la palabra de permanecer, que nos está marcando también una idea del tiempo en nuestras versiones, podríamos traducirlo como hace también el mismo Pablo en 2 de Timoteo. Nosotros traducimos la misma palabra de Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 11, en persistir. O en Juan, en la segunda carta de Juan, en el versículo 9, en perseverar. Por tanto, podríamos implicarnos, antes de entrar en lo que el pasaje o el versículo nos está diciendo, que no tiene que ser una cuestión, no tiene por qué ser una cuestión de tiempo limitado, sino de cierta necesidad que pueda surgir cuando miramos todo el contexto. Son necesarios, es lo que estaría diciendo. Podríamos ver que el amor está aquí, que es necesario para todo el ejercicio de los dones. Algunos de esos dones cesarán, irán desapareciendo, no será necesario de ellos, pero siempre será necesario, siempre tiene que permanecer el amor. Y cuando va a terminar, está siguiendo el mismo contexto o el mismo concepto, con la misma idea. No es tanto de que un día todos desaparecen, pero estos van a seguir hasta el final, sino que de esta misma manera, igual que está hablando del amor, ¿no? Cuando lo hemos dicho en el versículo 8, el amor nunca deja de ser, pues de esta misma manera sigue siendo necesario y aplicable en nuestras vidas lo que pensamos que es fundamento, cosas esenciales con las cuales no podríamos seguir adelante, la fe, la esperanza y el amor. Miremoslo de este contexto. Aun cuando en la idea que se nos está presentando Pablo, el mayor de ellos, de estos tres, fe, esperanza y amor, el mayor de ellos es el amor, la fe y la esperanza, nos está diciendo, también son necesarios. Entonces uno podría pensar, hay cosas que son buenas y que tenemos que buscar para la edificación de la iglesia, siempre y cuando vayan acompañadas de este elemento que es el del amor, ya lo hemos dicho en los 3 primeros versículos. Ahora bien, igual que es importante también el amor, no olvidéis que la fe y la esperanza también tienen que ser parte de lo que es nuestra vida de iglesia. Al menos cuando Pablo está escribiendo su carta,
los dones de los que está señalando, los ejemplos que está poniendo, tanto en el capítulo 12 como en el versículo 13, son dones que eran permanentes, estaban allí. Es decir, cuando lo aplicamos en el contexto de naturalizar el ejercicio de los dones del Espíritu en nuestras vidas, no está diciendo Pablo ya han desaparecido, yo ya no los necesito porque tengo estas tres cosas, sino que son parte real de nuestras vidas, pero aun cuando estos no estuvieran, es necesario, hermanos de Corinto y por tanto también hermanos de la calle Santa Teresa de Ciudad Real del siglo XXI, pero no podemos pasar sin el amor y a la misma vez sin la fe y sin la esperanza. Esta es la idea que posiblemente Pablo nos está diciendo a cada uno de nosotros. Los dones espirituales son buenos, los necesitamos para fortalecernos. Cuando no los estamos haciendo en exceso en el sentido de nuestra vida normal y diaria que podemos estar viviendo como iglesia en el contexto del culto y de adoración. Pero si veis que, bueno, hay una iglesia que no tiene este o aquellos o ninguno de aquellos, no podemos pensar en la realidad de una iglesia si no tiene la fe y no tiene la esperanza, no tiene el amor que son necesarios. Entonces, cuando Pablo nos está trayendo esta idea a nosotros, ¿qué es lo que nos quiere decir? O nos preguntamos de esta forma, ¿por qué estos tres y no otros? Y quizá podríamos añadir, tú podrías estar pensando que hay otros principios, otros dones u otras características que son también importantes en nuestra vida cristiana, tanto como creyentes como también importantes en los cultos o en adoraciones o el sentido de iglesia que deberíamos de tener. Pero ¿por qué Pablo señala estos tres? ¿Son los únicos o son representativos? De la misma forma que hemos dicho cuando estábamos mirando en el capítulo 12, que cuando habla de los dones del Espíritu, no está diciendo estos son y ya está, porque veíamos otras listas en otros diferentes lugares, sino que esos son representativos. Y cuando nos dice en el capítulo 13, versículo 1, 2 y 3, de que ciertos dones necesitan la presencia del amor para que tengan un sonido lógico, con un sentido adecuado y sean útiles, necesitan también del amor. Ahora son representativos porque todos los demás también necesitarían del amor. No hay nada que podamos hacer en nuestra vida que no tenga que tener el amor por delante. Cuando está hablando de estos tres elementos del versículo 13, no está diciendo estos tres son los únicos y ya no hay ninguno más. Porque lo que está diciendo Pablo en estas ideas, fe, esperanza y amor, es una representación de lo que más adelante nos dice en Gálatas, en el capítulo 5, cuando está hablando del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, y entonces nos da una lista donde están incluidos estos también que tenemos de aquí delante de nosotros. Al final, lo que nos está diciendo es que nuestra vida cristiana no va a sostenerse en los momentos más difíciles porque tú tengas los dones del Espíritu. Nuestra vida cristiana se va a sostener si tenemos el fruto del Espíritu. Cuando tengas que buscar, claro que sí, busca, nos va a decir en el capítulo siguiente, en el 14, busca los dones que creas necesarios y buenos para tu vida y la vida de iglesia. Sí, pero lo que tiene que permanecer, lo que tiene que estar como esencial en nuestra vida cristiana es la fe y la esperanza y el amor. No solamente estos, sino todos aquellos que son fruto, no dones, sino fruto del Espíritu en nosotros. Y es importante que de manera regular, vosotros, los que decís ser creyentes, de manera regular leáis ese pasaje que es lo que son las obras de la carne en el mundo y lo que es el fruto del Espíritu en el creyente. En Gálatas 5, 22 en adelante. Así que cuando lleguéis a este versículo, lo que tendremos que pensar, bueno, es lo esencial en la vida cristiana como representación de lo que es el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Lo siguiente que tenemos que considerar a la hora de que Pablo nos diga estos tres y que nos diga cómo deben de estar y deben de permanecer o ser esenciales
perseverar nosotros en ello, lo mismo lo vemos en la idea de definir lo que es nuestra vida cristiana. No sé si vosotros lo pensáis o meditáis en ello, pero deberéis de hacerlo. ¿Qué es lo que te define a ti? O sea, ¿cuál es tu característica como persona? ¿Cuál es tu propósito de vida? Uno podrá llegar y decir, os voy a poner un ejemplo que puede ser sublime y hermoso, atractivo, etc. Mi vida gira alrededor de mis hijos. Y entonces tendremos que decir, te estás equivocando. No te tiene que definir a ti como persona el que seas madre o el que seas padre. Voy a dañarlo un poquito. A mí me define, mi característica es mi trabajo. Es el desarrollar mis talentos en este mundo e intentar mejorar circunstancias a tu alrededor. Y puedes estar pensando, vale, esto es muy bueno, pero si esto te define, estás perdiendo algunas características que son esenciales. Como personas y como creyentes, lo que a nosotros nos define, esto es importante, sobre todo para los jóvenes que estáis empezando como creyentes, lo que a nosotros nos debe de definir es el Señor Jesucristo. Nuestra identidad no está en nuestro sexo, no está en nuestro trabajo o en nuestras capacidades o en nuestras relaciones que están en nuestro alrededor, sino que pensamos como individuos que ahora lo que a mí me tiene que definir, lo que tiene que distinguirme, por lo cual me tienen que conocer es por ser discípulo, seguidor, testigo del Señor Jesucristo. Cuando nosotros estamos hablando de la Iglesia y decimos qué es lo que define la Iglesia en general o qué nos define en nuestro contexto de culto y de adoración y de alabanza, no podemos estar pensando lo que nos define es cómo ejercemos ciertos dones o qué énfasis nosotros damos a ciertas cosas dentro de la Iglesia. Es verdad que las tenemos. Es decir, que nosotros tenemos ciertas características por el siglo en que estamos, por la ciudad, el contexto occidental, etcétera, etcétera. Tenemos unas características diferentes a las que podamos tener en Latinoamérica o en Asia o en cualquier otro lugar, en el siglo pasado o en el siglo presente. Es verdad que hay ciertas cosas que nos señalan. Pero aun cuando nosotros podamos tener un ropaje que es occidental y que es moderno, no nos define la ropa que nos ponemos. No nos define los alimentos que tomamos, sino que nos define nuestro lenguaje, si estamos en un país español, nuestro conocimiento, nuestra cultura, etc. Como creyentes, lo que nos tiene que definir no es cómo nosotros hablamos, cómo nos movemos, qué tipo de reuniones tenemos, sino que lo que Pablo está diciendo, mirar, la fe, porque está hablando de la fe, el don de lenguas, porque habla de las lenguas en un principio, la profecía, incluso, fijaros bien, la caridad, la misericordia, si damos todo a los pobres, etcétera, todo eso está muy bien, pero si no tiene amor, nada es. Por tanto, dice más adelante, lo más importante no es que tú hagas estas cosas, sino que las hagas con amor. Y aun cuando todas esas cosas o algunas de ellas no estuvieran, tienen que estar el amor. El amor debe de permanecer. Aun cuando otras cosas puedan estar al margen, el amor tiene que permanecer. Y lo mismo, dice Pablo entonces, que estoy diciendo con respecto al amor, nos dice más adelante, la fe y la esperanza también son igual que ellas, aun cuando el amor sea más importante. ¿Qué es lo que te define, por tanto? ¿Te define que tú tengas un testimonio hermoso? ¿Te define en que tú cantes ciertas canciones? ¿Te define en la manera de vestirte, cristiana, decente? ¿O lo que nos tiene que definir es la fe, la esperanza y el amor? ¿Cuáles son las cosas que tienen que estar sí o sí en nuestra vida? La fe, la esperanza y el amor. Desde aquí vamos a enfatizar una y otra vez lo importante que es el compromiso cristiano, el activismo. Hay que tener actividad. Hemos dicho muchas veces que nuestro cristianismo no es teoría, nuestro cristianismo es práctica. Por vuestras obras conocerán que sois mis discípulos. O si os amáis unos a otros, entonces sabrán que sois mis discípulos. Entonces, es actividad. Hay cosas que son
necesarias que hagamos en nuestra vida cristiana, pero lo que nos va a dar identidad por encima de todas estas cosas es nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor, tal como lo debemos de entender a la luz de la Escritura. Por tanto, si lo que nos identifica como verdaderos creyentes y hace de esta iglesia que sea una iglesia bíblica y que sea una iglesia cristiana, lo que tiene que haber es, en primer lugar, fe, esperanza y amor. Y ahora lo miraremos lo que esto significa. Y si esto es así, ¿lo deseamos? O te lo voy a hacer de manera personal. Si crees que lo que está diciendo la palabra de Dios es lo correcto, ¿lo deseas? Cuando te levantas por la mañana, ¿qué es lo primero que tienes que afilar? ¿Qué es lo primero que tienes que arreglar? Lo primero que tienes que meter en tu maletín de trabajo, en tu mente y en tu conciencia es tengo que hablar bien, tengo que llevar buena imagen, tengo que tener una buena actitud, o lo que estás diciendo es necesario que lleve conmigo y tenga bien preparado mi fe, mi esperanza y mi amor. ¿Lo estás buscando? Mirad, no salgáis de vuestras casas sin algo que es elemental, las llaves. Porque si salís de vuestras casas sin las llaves, entonces tendréis un problema a la hora de volver. Cuando salgáis al mundo que está a nuestro alrededor y proyectemos la iglesia de la calle Santa Teresa al mundo, lo que es importante que tengamos, sin despreciar las demás, es la fe, la esperanza y el amor. Estamos esforzándonos como iglesia para que estas tres ideas que Pablo plasma con todo lo demás que es parte del fruto del Espíritu, lo tengamos en nosotros. ¿Qué haces para que esto sea así? Si lo deseas en tu corazón, que aumente tu fe, que se fortalezca tu esperanza y tu amor, si es esto lo que deseas, lo estás haciendo, te lo estás buscando, te estás preparando, lo tienes que abonar. Porque el amor hay que abonarlo, hay que trabajarlo, igual que la fe y la esperanza, el dominio propio, la disciplina en nuestras vidas, etc. Estamos haciendo lo necesario si creemos que nuestras características como iglesia, como cuerpo de Cristo y como individuos tienen que tener estas cosas, o simplemente las dejamos como una idea teórica. En otras palabras, que es lo que yo os estaba diciendo al principio, cuando vosotros en vuestras lecturas en casa, y espero que todos vosotros os hayáis cruzado, os vayáis a cruzar con este versículo en vuestras meditaciones y lleguéis a que ahora permanecen la fe, deben de estar aquí, igual que lo que hemos dicho anteriormente, también aquí, permanezcan la fe, la esperanza y el amor. ¿Te estás preguntando si están? ¿Te estás preguntando si son parte de esa vida tuya? ¿Estás preguntando si esas son características que nos definen como iglesia? ¿Son elementos que se ven en nuestros cultos de adoración, de alabanza, de estudio bíblico, de comunión entre los creyentes? Estos tres, dice, deben de permanecer, deben de estar, son necesarios, tenemos que perseverar en ellos. A la misma vez, creo que en tercer lugar, en este punto de por qué Pablo nos está diciendo esto, tenemos que pensar de que si estos son necesarios, si nos definen a nosotros y tenemos que hacer el esfuerzo en buscarlos, hay algo importante también en nuestra vida cristiana. Y es que lo que nos va a mostrar lo que realmente somos como creyentes, lo que nos va a dar garantía de dónde estamos, de quiénes somos, una evidencia o una prueba de nuestra salvación es la fe, la esperanza y el amor. Habréis visto, vais a ver, seguramente hay alguno de vosotros que puede pensar que ser cristiano es simplemente tener unas palabras que salen de la boca o tener ciertos gestos, tradiciones o costumbres, y puede ser que esté bien que tengas estas cosas en tu vida. Haces alguna oración, haces algunas peticiones, mandas mensajitos por WhatsApp, haces cositas así, y uno puede pensar, ¿esto es lo que te manifiesta a ti como creyente? ¿Acaso eso no lo puede hacer todo el mundo? ¿No podemos copiar estas cosas? Se está copiando a través de las redes y en todas las circunstancias. Tu evidencia de que eres creyente no está en tus gestos, no está en tu ropa, no está en tu manera de hablar, no está en el ejercicio de ciertas características que tú puedas tener,
sino la evidencia para ti mismo y para los demás de que eres creyente es tu fe, tu esperanza y tu amor. Cuando tú puedas tener ciertas dudas de que si estás en el camino correcto, de que si verdaderamente eres creyente, no estás en qué activo yo soy, o si soy hijo de creyentes, o si pertenezco nominalmente a tal iglesia, sino tienes que mirar en tu vida si hay fe y la aplicas, hay esperanza y vives en ella, y hay amor y lo extiendes. Si estas cosas están, entonces tendrás suficiente evidencia para decir que realmente eres hijo de Dios y que eres creyente, porque es el fruto del Espíritu. El Señor nos ha salvado y no nos ha dejado desnudos espiritualmente, sino que nos ha dado una riqueza espiritual. Pero la riqueza espiritual no es lo que haces, sino el cómo lo haces, qué es lo que te motiva y qué es lo que te fortalece. Por tanto, es una evidencia importante del nuevo nacimiento, que haya una fe genuina, que haya una esperanza sublime y que haya un amor profundo por todo lo que te rodea. Y entonces podemos entender cuántas veces Pablo en particular enfatiza estas tres cosas. Por ejemplo, si después podéis leer en Romanos capítulo 5, versículo 2 al 5, Gálatas 5, Efesios 4, citaremos en algún momento, Colosenses 1, Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3, capítulo 5, versículo 8, en Hebreos, como hemos leído, si luego otra vez lo analizáis, Primera de Pedro y luego también incluso Pablo a Tito recomendándosele a los ancianos. Constantemente vamos a ver de que es necesario y extenderlo de diferentes formas, fe, esperanza y amor. Si recordáis, hace ya un tiempo estuvimos viendo durante una temporada bastantes mensajes, todo eso que se hacía online, ¿no? Se hacía a través de internet, una serie en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 1, versículo 3, acordándonos sin cesar delante de Dios Padre, del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza. Y en el capítulo 5 lo vuelve a repetir de una manera diferente, en un contexto distinto. Y como hemos dicho, el autor de Hebreos y también de Primera de Pedro. Así que es una trilogía, ¿no? Una unión de tres cosas que constantemente se va a repetir en las cartas de Pablo en particular, pero que lo que podemos ver, aun cuando sean separados, en otros muchos lugares de la palabra de Dios. Por eso es importante que Pablo termine en este pasaje del capítulo 13 con esta idea. Dejadme que lo ponga de esta manera. Por favor, buscar los dones que puedan ayudarnos como iglesia a seguir adelante. Ejercerlos de la manera adecuada, acompañándolos siempre con amor, ánimo, a que podamos comprometernos en todo lo que es el proyecto y la obra del Señor. Pero de todas estas cosas que son tan importantes, de toda la palabra de la Escritura, que es el consejo de Dios y que toda ella lo necesitamos, sobre todo eso, de manera particular, sea quien seas y cómo te encuentres, fe, esperanza y amor. Porque esto te va a definir delante del mundo, te va a fortalecer y darte seguridad de quién eres y a quién perteneces. Y va a sanar, fortalecer a la iglesia de manera particular. Entonces, habiendo dicho esto, dejadme que diga algo más, ahora de manera particular. Fe. Que permanezca, que esté ahí, que persista en nuestra vida de iglesia la fe. La fe no se refiere aquí a la fe como el don de salvación, como ese regalo que Pablo dice en Efesios capítulo 2. No está hablando de que tiene que haber fe porque está hablando a creyentes. Y entonces se supone que los creyentes ya tienen fe. Lo que está hablando es la fe que continúa y la fe que permanece. Recordar que hemos dicho esto muchas veces, la salvación es un instante, pero tiene que continuar. No es que tú ejerzas la fe y luego te la quites de tu vida. La fe tiene que ser parte de ella. Y por tanto tiene que fluir, tiene que ejercerse, tiene que trabajarse. Tenemos que orar al Señor para que aumente nuestra fe, como nos dicen los discípulos en los evangelios.
Pero lo que nos está diciendo en otro lugar, que lo hemos visto, que la fe es como un don especial que algunos tienen, por el cual tienen una fortaleza y una seguridad a la hora de actuar. En el capítulo 12 lo hemos dicho, la fe como un don espiritual dado por el Señor o dado por el Espíritu para nosotros. Pero cuando leéis capítulo 13 y el versículo 3 nos está diciendo que es en el versículo 2, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese, fijaros bien, toda la fe, de tal manera que trasladarse a los montes, cuanto más quisiéramos que tuviéramos la fe suficiente para mover los montes, pero aun cuando la tuviéramos y no tenéis amor, nada eres. Así que podemos estar diciendo, bueno, he creído, mi fe es pequeña, insignificante, pero suficiente para darme la salvación en el Señor Jesucristo, creo que soy pecador, creo que Cristo ha venido al mundo, que ha muerto en mi lugar y que por tanto me regala la vida eterna y por tanto, por fe, creo que un día yo estaré en el cielo. Bien, pero ahora, ¿qué haces tú con esa fe? ¿Y cómo la vas a vivir? ¿Cómo la vas a ejercer? ¿Cómo la vas a administrar en tu vida? La tienes que hacer con amor. Pero es importante que esa fe esté. No podemos dar paso alguno si no hay una plena confianza en aquello que hemos dicho creer, tener fe o aceptar. ¿Es esto así? Es decir, nuestra vida cristiana, tu vida cristiana se identifica, se señala por la confianza que tienes en las promesas de Dios, en la palabra de Dios, etc. ¿Hay fe en tu vida ahora, en este instante? No estoy diciendo un día yo creí y acepté la obra de Cristo en la cruz. No estoy hablando de aquel día. Espero que seas creyente. Si no, te animo a que seas creyente. Lo que estoy hablando es cuando cada día tienes que afrontar ciertas tareas, ciertos retos, problemas y dificultades. Es parte de tu vida como individuo la fe. Y cuando vienes a la iglesia y esperas en este grupo de creyentes, lo que esperas fundamentalmente o principalmente es que haya fe en medio de nosotros. ¿Es esto lo que tenemos que buscar y alimentar, regar cada día con esfuerzo? Esto es lo que nos está diciendo en nuestro pasaje Pablo en los diferentes lugares. Así que en 2 de Corintios, en el capítulo 5, nos dice que los creyentes andamos por fe, no por vista. Es decir, nuestro caminar, nuestro hacer, nuestro avanzar, mejorar en nuestra vida cristiana y nuestra vida de iglesia se hace por fe. No es que nosotros tengamos más espacio, que Dios quiera dárnoslo, no es que tuviéramos más o mejor situación económica, que nos gustaría tenerlo, no es que tuviéramos más hombres y mujeres talentosos que nos sacaran de muchísimos apuros, que quisiera el Señor dárnoslo y por eso oramos. Lo que realmente nos va a hacer movernos y darnos actividad y fortaleza, nos dice, es la fe por la cual andamos. O también nos dice en esa misma carta, 2 de Corintios 3, confiados en esa fe que decimos tener, no en las cosas externas. No estamos confiando en lo que tenemos. Hoy en día, muchas veces uno piensa, el Señor me ha bendecido porque me ha dado dinero, o yo como iglesia puedo hacer porque ahora tengo un capital. Y a lo mejor nos estamos engañando porque Dios puede hacer con las 2 dracmas de la viuda mucho más que toda la riqueza que podamos imaginar. Al Señor no tiene limitaciones de riqueza. Por tanto, nuestra confianza para seguir adelante y para que las nuevas generaciones vengan, por ejemplo, ¿está en nuestra capacidad, en nuestra cuenta de ahorro o está en el esfuerzo económico que vayamos a hacer? Yo estoy diciendo que deberíais de hacerlo, pero ¿está esa confianza puesta en ello o nuestra confianza, nuestra esperanza está en la obra y persona del Señor Jesucristo y la presencia del Espíritu? Fe es lo que necesitamos como iglesia. Más adelante, en otros lugares, en Efesios, podéis leer que en la armadura del creyente la fe es como un escudo. Es decir, a la hora de poder defendernos de todos los dardos del maligno, ¿qué pensáis? ¿Que por hacer una mera recitación de versículos que te sabes de memoria, el diablo se va a asustar como si fuera un vampiro que huye de la luz y de los ajos? El diablo no se va a asustar porque tú recites versículos de memoria.
Él tiene mucho más poder, más influencia que lo que tú puedas ejercer. Pero lo que va a hacer verdadera resistencia ante el diablo es nuestra fe y confianza, no en lo que nosotros decimos o hacemos, sino en lo que Cristo ha dicho y ha hecho. Así que lo que nosotros tendremos como una verdadera defensa ante el maligno, no tu apariencia externa, no en el uso de cosas, sino en tu confianza plena en lo que has dicho que es nuestro Señor Jesucristo. Es como una coraza, nos dice en otro lugar, y es la que nos guarda una y otra vez. Primera de Pedro, capítulo 1. Después del libro de Hebreos. Fijaros bien lo que nos dice. Versículo 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. En este pasaje podemos encontrar también en sí esta teología o señales del fruto del Espíritu. Pero fijaros la fe, con lo que Pedro nos está diciendo. Mediante la fe tenemos poder, guardados por el poder de la fe. Somos débiles, mirar, nos pueden quitar las vidas, nos pueden cerrar las puertas, nos pueden quitar lo que tenemos, quizá incluso nos tengamos que esconder o tengamos que huir como hacen nuestros hermanos en Ucrania o hacen en algunos países islámicos. Pero lo que nos sostiene, lo que nos fortalece como individuos creyentes y como iglesia es la fe. Y eso es lo que nosotros tendríamos que buscar. Sí, es, como hemos leído en 1 Tesalonicenses, la fe que obra, la fe que trabaja, la fe que da certeza, como hemos leído en Hebreos 10. Y la fe es la que nos une. Cuando leáis en Efesios 4, del versículo 2 al 6, que también está esta trilogía, podréis ver que es la fe la que nos une. Somos tan diferentes. Somos tan distintos en personalidades, chocamos tantas veces en los gustos económicos, políticos, sociales, de vestimenta, de arte, etcétera, de cultura, de dónde venimos. Parece mentira que podamos subsistir todos nosotros aquí siendo tan diferentes. ¿Cómo podemos soportarnos los unos a los otros? Aparte, como veremos, acerca del amor. Por la fe. La fe es la que nos une. Cuando hemos puesto nuestra confianza en las promesas, en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, es lo que nos hace caminar juntos. No es porque todos pensemos de la misma forma o que hagamos las cosas con las mismas ideas, sino lo que nos une es la fe. Y por tanto, si queremos unidad y queremos fortaleza, busquemos esa fe, esa confianza en aquello que el Señor ha dicho y revelado en su palabra. El tercer elemento, la esperanza. La esperanza, en cierto momento lo definíamos como la fe dirigida hacia el futuro. Si la fe como tal es algo que pensamos en el pasado, hemos recibido, hemos aceptado las promesas del Señor, hemos puesto nuestra confianza en la obra de Cristo en la cruz, miramos hacia el pasado, lo que ocurrió. Ahora, cuando hablamos de esperanza, lo que estamos haciendo es mirar hacia el futuro. Esperamos las promesas aún no cumplidas de nuestro Dios. Es decir, a lo largo de la palabra de Dios vais a encontrar que se han hecho muchísimas promesas, algunas en el Antiguo Testamento y otras en el Nuevo Testamento por nuestro mismo Señor Jesucristo. Y yo estaré con vosotros hasta el final.
O como nos dice Apocalipsis, y entonces yo volveré. Y volveré en poder y en gloria. De la misma manera que lo vemos ascender, lo veremos, dice Hechos, descender. Y por tanto, lo que nos hace fuertes, no solamente viendo lo que es el final, los últimos versículos de Apocalipsis, sino a lo largo de toda la palabra que leemos, es las promesas que el Señor ha hecho. Porque Él no olvida. Él no es como nosotros, que podamos hacer promesas que no podemos cumplir. En Hebreo se nos dice que Dios promete y cumple, que todo lo que ha dicho va a ocurrir, no puede fallar. Y por tanto, si Él ha dicho algo, lo pueda entender más o menos, puedo tener la certeza de que esto será así. Lo hemos dicho muchas veces. Yo puedo prometer y decir, bueno, a tal hora voy a estar en la esquina y allí nos encontramos. Y cuando llega esa hora, yo no aparezco, porque me he olvidado, porque me he puesto enfermo o porque alguien me ha entretenido y me lo ha imposibilitado. Soy hombre y por tanto fallo. No es que no haya querido, es que no he podido. Pero Dios ha dicho, no, yo volveré, yo te sostendré, yo estaré a tu lado, yo responderé a tus oraciones, etcétera, etcétera, etcétera. Una multitud de promesas que tenemos en las Escrituras y por tanto nosotros tenemos esperanza. No lo hemos recibido todavía, pero si el Señor lo ha dicho, así será. Lo que Él ha comenzado, nos dice la palabra de Dios, Él lo terminará. Y podemos decir, es que todavía estoy en el inicio. No importa lo mucho o poco que tú hayas avanzado, si el Señor lo ha empezado, ten la certeza de que lo terminará. Así que cuando nosotros estamos en una posición de iglesia y de cuerpo, como es ahora, no estamos diciendo... Nuestra capacidad está aquí a ver lo que ocurre, a ver lo que dicen los gobernantes de nuestra generación, a ver si no cambian los gustos de la mayoría en la congregación. No, nuestra esperanza, ¿dónde está? En las promesas que Él ha hecho. Esperamos ciertamente que el Señor actuará. No está nuestra confianza en lo que nosotros ahora podamos hacer, en nuestra sinceridad de corazón, en nuestros propósitos, aunque sean buenos, sino que tenemos una esperanza sublime que no puede ser quebrantada. Si el Señor lo ha dicho, así será. Esperamos en la misma gloria de Dios. Pablo lo dice en la carta a los Romanos, capítulo 5. Él va a hacer todo aquello que a Él le glorifica. Hay cosas que nos parecen imposibles. ¿Cómo es posible este conflicto de guerras? ¿Cómo es posible las crisis y los desastres, las desgracias que le ocurre al pueblo de Dios en tantos lugares? ¿Por qué estas cosas? Y no las podemos llegar a entender. Pero hermano, podemos entender algo. Él ha dicho que todo será para su gloria. Y nos demanda a nosotros que hagamos todo para su gloria. Así que esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza no está en los acontecimientos históricos o en las circunstancias que vivimos, sino que tenemos la certeza de que todo lo que ocurre, sea como sea, oscuro o claro, lleno de luz o lleno de tinieblas, todo lo que ocurre es para su gloria. Y por tanto, lo que nosotros necesitamos como creyentes, como iglesia, es su gloria. O la esperanza de la venida de Cristo. Algunos dicen que el Señor Jesucristo tarda en venir, que llevamos ya 2000 años y parecen que los últimos tiempos se cumplen en años o en miles de años, 2000 años esperando. Y algunos dicen a veces que no, mirar, aquí la cuestión no está en si alcanzamos muchos más años o menos años o si ya hay unas características de señales de cuando Cristo va a venir. Lo que nos mantiene es que Cristo ha dicho yo volveré. Y por tanto nuestra esperanza está en que Él ha dicho que volverá. A lo mejor nuestros ojos aquí y ahora no los ven y a lo mejor tendremos que resucitar de entre los muertos para verlo, pero tener la certeza de que el Señor Jesucristo ha dicho que volverá. No que va a volver para ser sacrificio de cordero, sino que va a venir como príncipe rey, sentado en su trono con todas las huestes de sus ángeles a juzgar a todos aquellos que estén en ese momento resucitados o vivos. Así que nosotros tenemos esa esperanza de que Él ha dicho que va a venir, que va a volver y que va a volver de esta forma. Por tanto, nos podrán quitar lo que nos quieran quitar, pero la esperanza que nos ha dado nuestro Señor no la podrán tocar. Es el yelmo que nos dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, es el yelmo que protege la cabeza. Cada uno de nosotros, como creyentes, tenemos que tener puestos en nuestras cabezas
un elemento que nos protege en nuestro pensamiento, en nuestro análisis de las cosas, que es la esperanza. Te llegarán a ti y te dirán, pero bueno, ¿no ves lo que te está pasando? ¿No ves lo que ocurre acerca de esta enfermedad, de las conclusiones terribles de esta enfermedad? ¿No te das cuenta del deterioro, del daño? Y te pueden dar una información, una filosofía, la que te puedan dar en el mundo. Pero hay algo que te dice, no, el Señor está a mi lado, porque Él ha dicho que no te dejará. Y por tanto me acompañará en los sueños y me aliviará en mis cargas. El Señor dice, aquí estoy yo y siempre a tu lado. Por tanto, ese yelmo nos protege de todos los golpes, de todas las maldades que puedan enviarnos a nosotros. La esperanza no es un deseo meramente, sino que nos dice Pablo que es una actitud con respecto a la certeza, que nos lleva a ser constantes. El Señor ha dicho, y lo ponía en las parábolas de los evangelios, de aquel que habría de venir a pedir cuentas, el amigo o el siervo que espera. ¿Y qué es lo que hacemos? Velar. No nos descuidamos diciendo, bueno, yo que venga, cuando venga, que quiera, que venga, que haga lo que quiera. No, como tenemos la certeza y tenemos el afecto y tenemos el amor, cada día, en cada instante nos asomamos al horizonte diciendo, quizá hoy, Él viene. Creemos en esa promesa, por tanto es una actitud que trabaja. No nos descuidamos, no abandonamos la hacienda del Señor, sino que sabemos que como Él viene, esto nos mueve a la actividad. ¿Qué es lo que hacemos como iglesia? Bueno, que venga el Señor cuando Él quiera, o decimos que no nos encuentre descuidados, que nos encuentre velando, que nos encuentre haciendo nuestro trabajo, que cuando venga el jefe de la obra no me vea sentado a la sombra formando un pitillo, sino que cuando venga el jefe de la obra me vea, porque sé que va a venir en cualquier momento, de cualquier forma, aun por sorpresa como el ladrón en la noche, cuando Él venga, porque vendrá, que me encuentre preparado, que me encuentre en el trabajo, que pueda estar en la faena. Nos levantamos cada día como creyentes y parte de esta iglesia con esa actividad de constante trabajo, sabiendo que Él puede pedirnos cuenta o venir a analizar o recoger el resultado de nuestros talentos. Por tanto, no solamente es esa coraza que nos protege de los daños de este mundo, sino que es más que un deseo, es una actividad, es una actitud que nos mueve como iglesia. Y que Efesios 4 nos dice también que nos une. La esperanza nos une en un solo cuerpo, una sola esperanza. En tercer lugar, amor. Hemos hablado mucho ya de él. Llevamos ya varios domingos, bastantes domingos, y en otras ocasiones que hemos hablado del amor. Pero dejadme que os diga, el amor es un reflejo. Es un reflejo de lo que es Dios. En Primera de Juan, en capítulo 4, y os animo a leerlo también, versículos 7 al 10. Si Dios es amor, si el amor de Dios está en nosotros, ¿cómo amamos? Si decimos que tenemos a Dios, al que no vemos, que amamos a Dios al que no vemos, ¿cómo es que no amamos, dice, como queja, aquel que vemos y que os obra también del Señor? Así que el amor es un reflejo de Dios. Sabrán que sois mis discípulos y os amáis los unos a los otros. ¿Queréis pareceros a Jesús? ¿Queréis ser la imagen de Cristo como individuos y como iglesia? Pues entonces la característica principal, esencial, tal como lo dice Juan, o lo dice nuestro Señor en el Evangelio, o en tantas otras partes de la Escritura, es el amor. Nos amamos para poder reflejar el amor de Dios para con nosotros. ¿Queréis representar el poder del Evangelio, que es de tal manera nos amó Dios a nosotros que ha dado a su Hijo? ¿Queréis representar esto? Por tanto, responder con amor. Deber a todo el mundo amor. Que fluya por todas partes, por todas vuestras venas, incluso cuando nos dice la Escritura a nuestros propios enemigos. Que el amor, Romanos nos dice, el amor de Dios se derrame por todos nosotros. Romanos 5:2. Hacer que permanezca el amor de Dios en nosotros. Y el amor va a hacer que Dios esté en nosotros y nosotros estemos en Dios, nos dice Primera de Juan 4:16. Hacerlo todo en amor, va a terminar casi la carta de Pablo, Primera de Corintios. Hacerlo todo en amor. Así que andad siempre en amor, tener siempre esta esperanza en vosotros y que esté este amor siempre en vosotros. La fe obra por el amor.
La verdad tiene que estar acompañada por el amor. El amor, 1 Tesalonicenses 1, trabaja, hace funcionar los demás dones. El amor, nos dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, es una coraza. Hemos hablado del escudo, hemos hablado de lo que nos protege en la cabeza, es la coraza que tenemos a nuestro alrededor. Es necesario que tengamos esta coraza de amor, porque si todo lo que nos puedan decir, todo lo que nos intenten dañar, todo el perjuicio que nos quieran hacer, nosotros respondemos con amor, estamos levantando sobre ellos ascuas de fuego. Nos une y nos ayuda a soportarnos. Porque yo soy difícil de soportar. Y seguramente algunos de vosotros, si sois sinceros, podréis decir somos duros de soportar por nuestro carácter o por nuestra personalidad o gustos, etc. Pero el amor nos hace soportarnos, incluso lo más difícil. Nadie puede aguantar varias noches sin dormir. Pero hay madres que aguantan por sus hijos noches sin dormir. Nadie puede echarse una carga sobre sus espaldas de cierto peso. Pero cuando hay una desgracia, un accidente, somos capaces de llevar sobre nosotros todo ese peso. El amor del creyente nos hace soportar y sobrellevar las cargas de los unos y de los otros en nuestras vidas. Ama lo que no ves para que puedas manifestar el amor de aquel al que no ves, que nos dice Juan en su carta. Y sobre todo ama aquello que tendrás que amar por obligación durante toda la eternidad. Si no lo amas ahora, ¿qué será después? Y el amor nos une y el amor nos fortalece. Conclusión, ¿y por qué es tan necesario estos tres elementos que deben de permanecer en la vida de iglesia, en nuestras actividades, en nuestros cultos y también en nuestra vida personal? Mirando al pasado, que haya una fe fuerte. Mirando al presente, que haya amor entre nosotros. Mirando al futuro, que tengamos siempre puestos delante de nosotros aquel que viene ya desde el horizonte, nuestra esperanza en sus promesas. Conclusión, la armadura del cristiano, que es el fruto del Espíritu, vestidos de la fe, vestidos del amor, vestidos de la esperanza, de este evangelio, de esta proclamación que nos dice en otros lugares. Y en tercer lugar, la unidad. Estaremos unidos, podremos estar juntos, trabajar en el mismo proyecto, tener el mismo horizonte. Si tenemos fe, si tenemos esperanza y tenemos amor. Busquemos las demás cosas. Si podéis profetizar, que profeticéis y proclaméis el evangelio. Si podéis hacer caridad y ayudar a todos los que estén a vuestro alrededor. Que estén todas estas cosas, sí, buscarlas, pero sobre todo, hermano y hermana, fe, esperanza y amor. Amén.